ustedes? Yo creo que es una profesión que debe ser totalmente anónima. Creo. Se debe reconocer en el sentido de que es una profesión que debería estar dentro de nuestro sector considerada, pero para el público creo que debe ser anónima, porque se pierde mucho la magia. Es una opción, es decir, a mí me han salido opciones para hacer cosas de imagen y tal, y no me ha interesado. Quizá porque no he dominado ese... De entrada yo empecé de cero, es decir, yo no pasé ni por la radio, ni me gustaba esta profesión, y me tiré al ruedo, que era salvaje lo que hice, claro, porque además justo cuando yo empecé había unos cracks espectaculares, María Luisa, o sea, hablamos de la historia real del doblaje, ¿no? de unas voces brutales. Y claro, llegar allí y no tener ni idea es complicadito, ¿entiendes? O no, y con esa presión. Y entonces yo me metí porque me entusiasmaba, ¿entiendes o no? La profesión. Ahora se me ha ido la olla. No, lo digo porque quiero decir que la gente no debe saber quiénes somos, ¿entiendes? No debe reconocernos físicamente, creo yo. Para mí es cuando veo una cara, hostia, cuando yo empecé me sorprendieron las voces, las caras que veía, ¿entiendes o no? Y me rompían un poco los esquemas. Y recuerdo cuando yo era jovencito, Lola Herrera y Paco Valladares hacían doblaje. Y yo cada vez que los oía, me iba de la película. ¿Entiendes o no? Y mira, pasó, yo cuando empecé a hacer doblaje, Constantino estaba en un momento álgido, Constantino Romero, y fue pasar a esa fama y dejar, por ejemplo, hacer publicidad, que hacía muchísima publicidad. Entonces, el ser reconocido, hostia, me imagino que para espectadores le quita la magia, ¿no? Hay mucha gente que no se da cuenta porque... Yo creo que al espectador le gusta... Sí, a ver, sí, es verdad, porque yo me acuerdo que una vez estaba en casa y vi un reportaje de doblaje que hablaba Rogelio, Fernando Ulloa, hostia, y me quedé ahí flipando, ¿no? Pero en general creo que no, te lo digo de verdad, porque creo que quita esa magia, ¿no? Que tiene, ¿sabes o no? Tú oyes una voz como la de María Luisa, ¿no? Y entonces te puede transportar un montón de cosas. Luego la ves físicamente a ella y es otra historia, ¿entiendes o no quiero decir? Entonces, para mí eso, hostia, es que es la magia del doblaje, ¿no? Bueno, desapercibidos, sí, claro, no darte cuenta de que hay un señor que no es ese señor que está hablando. El secreto está ahí, esa es la magia. Cuando tú vas al cine y oyes murmullos, o cuando tú estás viendo una película y dices, hostia, ¿esto qué es? No, esta cara no me cuadra con lo que está diciendo, ¿no? Es cuando fracasa el doblaje. Bueno, hay una serie de gente que hace años empezó a ver versión original, un pelín snob, pero ahora hay mucha gente, ¿eh? Es decir, no nos engañemos, hay mucha gente joven que ve muchas series por internet, que se las tragan en versión original, ¿eh? Sí. ¿Entiendes? La gente joven quizás esté... Luego la gente joven, la gente que le interesan las series y tal, ¿sabes o no? No necesariamente. Hombre, si dominas y entiendes perfectamente lo que está diciendo, te da muchísimas pistas, eso es evidente. Pero tú estás oyendo un señor que está hablando en inglés, alemán, francés, chino, y tú tienes una transcripción, y entonces en función de lo que está pasando y lo que está ocurriendo, tú ya sabes los matices que tienes que dar, porque en definitiva es eso, ¿vale o no? Y además es curioso porque este tío yo empecé en el año 86 y empecé a doblarlo en el 90, o sea que era nada, llevaba muy poco tiempo, ¿no? Y claro, es curioso porque yo lo fui recorriendo durante mi vida profesional a este tío. Porque además antes, cuando se doblaban las series, se doblaban cada 2 o 3 años. Venían un paquete de 13 capítulos, o de 14 o de 20, y luego hasta el cabo de 3 años después, o 2 años, no venía la siguiente temporada. Entonces, claro, transcurría tiempo. Y entonces doblamos 3 temporadas y dejamos de doblarlas. Esto era en el 90, 93, 96. Bueno, hasta que en el 2000... aparecieron en otro estudio el resto siguiente, que eran 150 capítulos, o algo así, o más. Y luego en el 2005 lo hice en catalán, ¿entiendes o no? O sea, el proceso fue tremendo, es decir, y yo veo capítulos de los principios, me avergüenzo, es verdad, es decir, yo recuerdo la primera vez que vi el primer capítulo de esta serie y es que estaba sudando de pudor, ¿entiendes o no? Hostia... Para mí era importante, ¿entiendes o no? Y creo que es una pena porque es un buen actor que se ha destrozado y además hace un montón de películas Z. Pero a mí me gusta mucho, ¿eh? Es un tío... Bueno, yo exactamente no sé qué pasó, pero yo sé que se metió en boxeo, en drogas y tal, se le fue la olla y
Y es una pena porque a mí me encanta él como actor. Lo dice muy bien, y ¿sabes o no? De hecho, dejé de fumar 4 años porque el médico me dijo, fui a hacer una visita y me dijo, lo dejé en el 2000, lo dejé 4 años además, que se ha de ser imbécil para volver. Y me acuerdo que me decía, tienes las cuerdas vocales rojas, tío, y son blancas. Y esa gravedad que tienes, que tampoco es verdad, pero quiero decir, sí es verdad que si yo dejara de fumar tendría la voz grave, pero menos rota, menos oscura, más limpia, ¿vale? ¿No? Y entonces me dijo, y son blancas, tío, ¿qué estás haciendo? Me encontré por casualidad en la gasolinera a Pepe Antón Muñoz, que es un compañero de Barcelona, que había tenido un problema con las cuerdas vocales heavy. Tenía un paquete de Marlboro con 4 cigarros y dije, me fumo 4 cigarros y dejo de fumar. Y así 4 años. Y luego volví a caer. No, el tabaco, evidentemente que me iría mejor, tendría más fiato, tendría más posibilidades, sería más claro todo. Pero bueno, chicos, soy un drogadicto.